recibir en este almuerzo de trabajo cierre del ciclo 2012 al vicepresidente de la República, contador Danilo Astori. Acompañan en la mesa de cabecera al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalja, el disertante invitado, contador Danilo Astori, ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi, ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Enrique Pintado, ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kramerman, ministro de Trabajo, señor Eduardo Brenta, vicepresidente de ADM, contador Roberto Bresso, secretario general de ADM, señor Enrique Giner. Nos acompañan también senadores de la República, doctor José Amorín Valle, señor Carlos Baraybar, señora Susana Dalmás, doctor Luis Galo, señor Rodolfo Ninoboa, profesor Tabaré Viera, doctora Mónica Xavier, representante del BID, señor Juan José Tacone, subsecretario de Ganadería, señor Enzo Vélez, subsecretario de Turismo, doctor Antonio Carámbula, representantes nacionales, señor Gustavo Borsari, señor José Maya, señora Daniela Paisé, presidente del Banco Central, doctor Mario Vergara, presidente del Banco República, economista Fernando Caloya, presidente de la Administración Nacional de Puertos, ingeniero Alberto Díaz, presidente de UTE, doctor ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose, presidente de OCE, ingeniero Milton Machado, presidente del Partido Independiente, doctor Pablo Mieres, director de la Dirección de Aduanas, contador Enrique Cannon, director de la DGI, contador Pablo Ferreri, presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, doctora Adriana Rodríguez, presidente del LATU, señor Rodolfo Silveira, presidente del Plan Ceibal, ingeniero Miguel Brechner, vicepresidentes de ADM, señores Roberto Fuentes y Elías Stein, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, contador Raúl Palacios, presidente de la Cámara de la Construcción, señor José Ignacio Otegui, presidente de la Asociación de Despachantes de Aduanas, señor Pedro Castro, presidente de República AFAP, señor Luis Costa, presidente del Colegio de Contadores, contador Luis González Ríos, presidenta de la Asociación de Escribanos, escribana Sara Castro, presidente de la Banca de Quiniela, señor Roberto Palermo, presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, doctora María Julia Muñoz, presidente del Automóvil Club, señor Jorge Tomasi, presidente de CUTSA, señor Juan Salgado, presidente de COPSA, señor Juan Gregorio Scaglione, presidente de la Asociación Nacional de Laboratorios, señor Rubén Donangelo, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, señor Daniel Añón, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, señor Luis Borsari, presidente de la Asociación de Hoteles, contador Danilo Astori, firmado presidente de la República, don José Mujica. Los principales conceptos de este almuerzo van a ser transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3, también por Multiseñal y Montecable. Queremos informarles a las señoras y señores asistentes, así como también a todos los medios de comunicación aquí presentes, que como es habitual, luego de finalizada la disertación van a poder realizar preguntas por escrito, para lo cual deben solicitar el formulario correspondiente a las asistentes ubicadas en el salón. Agradecemos, como siempre, la identificación de las preguntas realizadas. En este caso, las mismas van a ser formuladas por los moderadores señora Claudia García, de Canal 12, señor Fernando Vilar, Canal 4. Muy bien, como ustedes saben, este almuerzo de trabajo es el cierre del ciclo de almuerzo de trabajos 2000. Deben ser por escrito, y para ello durante la disertación tendrán a las asistentes de la Asociación de Dirigentes de Marketing que estarán en el salón. Agradecemos que identifiquen con su nombre quien realiza la pregunta, que en esta oportunidad, y como ya hemos mencionado, estarán siendo reunidas, como lo hacen habitualmente, por temas, por diferentes bloques,
y viendo allí que estén contempladas todas las inquietudes o la mayor parte de las inquietudes que ustedes quieren trasladar al vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, en este caso por la señora Claudia García, en representación de Canal 12, y el señor Fernando Vilar, en representación de Canal 4. Como les decíamos hace instantes, tuvimos la posibilidad de ver una amplia gama de actividades realmente llevadas adelante una vez más por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, en un video en el que se resumía lo que fue este ciclo de actividades que incluían los desayunos, los Hablemos en Confianza, los almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que tienen este cierre hoy, 19 de diciembre, con la presencia del vicepresidente de la República, pero que también tuvieron un cierre brillante hace algunos días atrás, cuando volvió a tener lugar la fiesta de las empresas, una gala realmente excepcional, con el sorteo de un automóvil 0 kilómetro, que bueno, más allá de ello y de toda la diversión y de la buena música, volvió a congregar una enorme cantidad de empresas, de amigos de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que disfrutaron aquí en Punta Cala de una noche verdaderamente excepcional. Ahora sí, damas y caballeros, y como es habitual, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalja. Gracias, muchas gracias. Solicitamos silencio, por favor. Señor vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, nuestro conferencista invitado para el día de hoy, señores ministros de Estado que nos acompañan, autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, autoridades y alumnos de la Universidad de la Empresa que hoy están con nosotros, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Hoy es el último evento del año 2012. Y yo creo que es importante decir es el último evento porque nos obliga de alguna manera a hacer un balance, aunque no queramos. Y el balance para nuestra asociación es un crecimiento en todas las áreas de un 30% de todas las actividades. Y eso es muy importante, yo diría importantísimo, en un país como el nuestro, que se mueve con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y ayer, cuando me reunía con un grupo de funcionarios, y una de ellas me dijo, mejoré en un 30%. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque trabajé más. Por lo tanto, aquello de que el trabajo es el que nos da resultado, vale la pena recordarlo en el momento que uno hace un balance. Fue un año estupendo para la asociación porque trabajamos más. Y trabajamos más gracias a todos ustedes que nos han acompañado en cada uno de nuestros eventos. A todos los conferencistas que están acá y los que no están, que supieron traernos su conocimiento, su pensamiento, su visión sobre el país y que nos enseñaron también a verlo nosotros. A todos quienes de una u otra manera colaboran con la asociación. ¿Cuál es el futuro que nosotros visualizamos? Un futuro realmente promisorio. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un país grandísimo, espectacular,
Estamos cerrando con el vicepresidente de la República, pero acá hay gente de todos los partidos políticos. ¡Qué maravilla que venimos a reunirnos todos juntos como una unidad que debe ser el país! Y cuando yo digo cuál es nuestro futuro promisorio, porque todos juntos, gracias Amorín Valle, te saludo, gracias queridísimo amigo. ¿Por qué digo esto? Porque unidos somos capaces de lograr lo que queramos, de vuelta. Pero lo que necesitamos es sentirnos que estamos en el mismo país. Lo que debemos sentir es que no estamos divididos por nada, ni por nadie. Que somos capaces, con los 3.354.000 habitantes que somos, que podemos entrar a todo el mundo, como hicimos nosotros, los fenicios, que entramos a todo el mundo y fuimos a todo el mundo sin pedir permiso a nadie. Y este va a ser nuestro futuro. Pero mucho más interesante va a ser el futuro que dentro de un ratito nos va a dar el vicepresidente de la República. Yo simplemente quiero, de vuelta, agradecerle a todos el apoyo que nos han brindado. Estamos a pocos días del Día de la Familia y del festejo del fin y del próximo año. Por tanto, me parece importante brindar juntos para mantener esta unidad y seguir adelante. Así que yo voy a tomar mi copa y le pido a cada uno que levante su copa y brinde por un mejor 2013 venturoso, promisorio y lleno de éxitos. Salud y amor para todos. En el cierre del ciclo de almuerzos 2012, ADM brinda por las personas, empresas y auspiciantes que con su invalorable respaldo hacen posible que las cosas sucedan. Son nuestra razón de ser y el estímulo indeclinable para superarnos día a día. Muy feliz 2013 para todos. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Bueno, ahora muchas gracias por el brindis. Yo creo que vale la pena el brindis, siempre vale la pena brindar. Ahora quiero invitar al señor vicepresidente de la República para escuchar su mensaje, no sin antes testimoniar su presencia y agradecer sinceramente, nuevamente, la presencia de todos ustedes. En estos momentos el señor Abuchalja se entrega al vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, de una obra de la artista plástica Rosario Varo. Damas y caballeros, invitamos entonces, a partir de este momento, a hacer uso de la palabra al señor vicepresidente de la República, contador Danilo Astori. Muy buenos mediodías para todos. La verdad es que siento un doble honor en estas circunstancias, no solo por haber sido invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones, sino por estar cerrando este ciclo importante de 2012 convocado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. Obviamente saludo a todo el Consejo Directivo de la Asociación, también a las autoridades de la Universidad de la Empresa, a mis queridos compañeros del Gobierno que me están acompañando hoy aquí en este evento, a todas las autoridades nacionales, como decía Jorge, representantes de todos los partidos, empresarios, trabajadores, representantes de organizaciones sociales, a todos un abrazo muy fuerte, muy entrañable. Decíamos que estamos culminando
un ciclo de 2012 que veíamos sintéticamente en pantallas hace unos minutos y que representó una recorrida importante por temas que siempre con inteligencia selecciona la asociación para invitar a la reflexión sobre esos temas. Yo hoy quiero hacerles una propuesta diferente, pero muy vinculada a esa recorrida que hemos tenido en 2012. Diferente porque les propongo algo así como una aproximación global a la realidad nacional. Una aproximación global que, si tuviera que definirla, diría, es el camino que está siguiendo el Uruguay. Muchos de ustedes se preguntarán hacia dónde. Y yo voy a elegir una respuesta que seguramente no tiene discrepancias y por eso la quiero plantear como punto de arranque de esta conversación. No creo que haya en esta sala una sola oposición a que los uruguayos trabajemos por encima de diferencias para igualar los derechos de todos nuestros compatriotas. Tampoco creo que haya una sola respuesta discrepante para señalar que todos los uruguayos tenemos que trabajar para igualar las oportunidades de que disponen nuestros compatriotas. Y que tenemos que hacerlo en libertad, con una democracia progresivamente de mayor calidad, participando, por cierto. Y obviamente queremos hacerlo en un país próspero, en un país que crezca, que multiplique los frutos a disposición de sus habitantes. Y yo quiero que nos planteemos algunas preguntas, porque lo quiero sugerir simplemente como temas de reflexión en estas instancias del año que son tan proclives para la reflexión. ¿Estamos transformando al Uruguay durante este gran trayecto, este gran camino? ¿Estamos haciendo que esas transformaciones sean en beneficio de la gente? ¿Tienen vinculación entre sí en caso de tener respuesta afirmativa a esas preguntas, estos cambios a los que estamos haciendo referencia? Y yo creo que esto asume especial importancia, porque ese destino del camino que acabamos de definir y que, como señalé, no creo que genere discrepancia alguna entre nosotros, es un objetivo al que nunca se llega. Y es un objetivo al que nunca se llega porque siempre habrá un desafío adicional para enfrentar. Nunca tendremos un final perfecto y definitivo. Y es por eso que lo que asume importancia es la trayectoria, no el final. Es lo que estamos haciendo en este momento en el país o en los últimos años. Lo que nos proponemos hacer en los próximos. Por eso le doy tanta importancia al contenido de ese camino. Y quiero señalar antes que nada que esas transformaciones, en caso de tener respuestas afirmativas a la reflexión, se consiguen haciendo política. Esto es, asumiendo nuestra condición de sujetos de la historia. La historia de los países las hacen los integrantes de sus sociedades. Reitero, haciendo política. No tomen esto en un sentido partidario porque no lo tiene.
todos los integrantes de la sociedad, lo reconozcamos o no, hacemos política. Tenemos objetivos, elegimos estrategias, seleccionamos instrumentos que no son otra cosa que el uso del poder al servicio de las finalidades que queremos lograr. Y por eso quiero destacar que los cambios, en caso de existir, son hijos de la política. Allí hay diversos actores actuando, valga la redundancia, empresarios, trabajadores, representantes de movimientos sociales, como decíamos hoy, y el Estado que es la síntesis política de la sociedad. Y todos adoptan conductas, algunas de ellas esperadas, algunas de ellas deseadas, otras inesperadas, indeseadas, cruzándose con las primeras, muchas veces en concordancia, muchas veces en discrepancias. Pero los cambios son los hijos de este cruzamiento de conductas políticas que significa una sociedad. Por eso, no hay que atribuírselos a partidos o a gobiernos. Los cambios los hace toda la sociedad. Son todos los actores que, cumpliendo sus papeles fundamentales, reitero, a veces con poder de realización, otras veces sin él, los que van logrando que el camino se vaya recorriendo. Entonces, les propongo que nos hagamos esas preguntas acerca del contenido del camino y sugiero simplemente 6 líneas de razonamiento para provocar la reflexión. La primera, que a mí me parece fundamental, es el área de los derechos humanos, entendidos en el sentido más amplio, más completo, más profundo. La segunda línea es la que tiene que ver con lo que solemos llamar en estos días la matriz productiva del país. La tercera se vincula con la opción por el conocimiento y la innovación. La cuarta es la que podríamos resumir en 2 palabras: estabilidad financiera del Uruguay. La quinta, la inserción internacional del país. Y la sexta y última, la expansión y la democratización del desarrollo cultural del Uruguay. Tomemos estas líneas y razonemos preguntándonos si estamos haciendo transformaciones o no, y el significado que tienen estas últimas en caso afirmativo. Comencemos por el área de los derechos. Para esa reflexión yo quiero sugerir que es evidente que el país viene avanzando hacia un eje conductor de esta área, que es la promoción y la protección de los derechos humanos. Esto es el reconocimiento de cada integrante de la sociedad como sujeto de derechos y no como un sujeto al que hay que asistir, al que hay que ayudar meramente, sino un sujeto cuyo derecho hay que respetar. Y es por eso que en ese reconocimiento el país entero trata de combatir todo tipo de discriminaciones, de género, de generaciones, de etnias, de razas, de orientaciones sexuales. Y venimos caminando y podemos poner ejemplos novedosos al respecto hacia, por ejemplo, la reserva de empleo para los compatriotas afrodescendientes. Eso es un reconocimiento de derechos.
el avance de la legislación hacia el matrimonio igualitario, ese es un reconocimiento de derechos. Y la gran novedad de ayer en el Parlamento, la creación de la Universidad Tecnológica del Uruguay en el interior del país, que muchos ven y tienen razón como un avance en el proceso de formación educacional del Uruguay. Yo hoy prefiero verlo y les pido que me permitan verlo como el reconocimiento de un derecho, el derecho que tienen tantos jóvenes a los que se les enfrentan dificultades enormes de acceso a la educación, en particular de la educación tecnológica y terciaria, y hoy la educación tecnológica y terciaria va hacia ellos, reconociéndoles el derecho que tienen. Por supuesto, como tantas veces ha quedado demostrado, desde el punto de vista instrumental, el gasto público social ha sido la principal herramienta para conseguir resultados en este campo desde el punto de vista de los recursos destinados. Ya no es la experiencia uruguaya la que lo demuestra, hay una riquísima y profunda evidencia mundial que ubica en esta herramienta a la más importante para el reconocimiento de derechos y la igualdad de oportunidades. Y hoy podemos decir que Uruguay ha conseguido que las 3/4 partes de su gasto corriente sea un gasto con destino social. Y que en el marco de ese destino de las 3/4 partes del gasto corriente total a finalidades sociales, podemos señalar algo que a veces queda oculto y que tenemos que reconocer. Muchas veces ponemos el acento en el número de habitantes que sale de la pobreza y está bien que lo pongamos. Pero yo los invito a hacer otra reflexión. ¿Cuántos de esos uruguayos que salen de la pobreza luego acceden a derechos fundamentales que están más allá del límite de la pobreza? Y que tienen que ver con estos derechos que estábamos señalando. Y hoy podemos decir que estos uruguayos que salieron de la pobreza y que carecen de necesidades críticas respecto a los derechos que hoy tiene consagrados el Uruguay, en muy poco tiempo pasaron de 1 millón a 1.650.000. Repito, uruguayos que salieron de la pobreza pero que al mismo tiempo carecen de necesidades críticas con referencia a los derechos que están consagrados por las normas en vigencia ya en el país. Y podemos señalar también que siendo esta una política de tipo universal, las que tienen focalización en los núcleos vulnerables de la sociedad también han tenido respuesta o están empezando a tener respuesta. Porque, por ejemplo, se ve en las políticas focalizadas hacia los núcleos más vulnerables, aquellos que no salieron de la pobreza, una mayor respuesta de actividad, de empleo, una mayor asistencia a ese núcleo de conflicto educativo fundamental que es la enseñanza media. Hay mayor asistencia a la enseñanza media de parte de esos núcleos que están siendo asistidos por políticas focalizadas. Entonces, dejo planteada esta primera interrogante. ¿Estamos yendo los uruguayos hacia un mayor reconocimiento de derechos? ¿Somos un poco más libres los uruguayos reconociendo estos derechos? Y esta era la primera reflexión que quiero hacer. La segunda refiere a lo que solemos llamar la matriz productiva.
sobre la que últimamente estamos poniendo mucho acento. Resulta que, como es natural, todos hemos tendido a poner más atención en el crecimiento que en la composición del crecimiento. Todos hemos tendido a celebrar que Uruguay esté por cumplir una década de prosperidad y de crecimiento importante. Una década en la que se ha destacado por encima de todos los países de la América Latina. Y hemos dejado de lado, nos hemos distraído sobre los cambios que internamente esa producción estaba experimentando. Y yo quiero decirles que hay aquí por lo menos 4 cambios para pensar en ellos, y que son muy importantes. El primero es la creciente diversificación de esa producción. El segundo es la existencia de cadenas muy novedosas en la historia de la producción uruguaya. Esto es encadenamientos entre sectores de la producción. La tercera tiene que ver con las actividades intensivas en conocimiento y su presencia creciente en esa composición. Y la última es una vinculación cada vez más profunda entre esta composición y la competencia internacional. Para decirlo de otra manera, están creciendo a mucha velocidad las actividades asociadas a la apertura del país. Por supuesto, yo separo estas 4 características para comunicarlas con mayor claridad, pero están todas entrelazadas entre sí, porque no habría habido diversificación si no hay al mismo tiempo encadenamientos entre sectores con presencia creciente del conocimiento y con presencia creciente de esa enorme herramienta de estímulo que es la apertura internacional. Esto es el lanzamiento a competir en el mundo en su conjunto, el lanzamiento a enfrentar sin temores desafíos muy fuertes en el terreno de esa cadena fundamental que es la cadena del conocimiento, la innovación, la eficiencia y la competitividad. Entonces uno ve nuevos sectores en la economía uruguaya. Nuevos sectores que tienen una presencia potencialmente enorme, como la minería de gran porte que está surgiendo, o la profundización del complejo industrial forestal, pero también la producción farmacéutica, la producción biotecnológica, que son ejemplos fundamentales de que algo está pasando y que es muy importante en la composición de la producción. Naturalmente, los encadenamientos son fundamentales incluso para derribar mitos que muchos de nosotros contribuimos a divulgar durante mucho tiempo. Hoy hay una enorme presencia de actividades de conocimiento científico y tecnológico en los sectores que producen en base a recursos naturales renovables. Hoy la producción agropecuaria del Uruguay no se puede entender sin la presencia de actividades con mayor contenido de conocimiento científico. No se puede entender, porque es otra realidad productiva que tiene que ver con los encadenamientos, con la inserción internacional. Hoy no se puede entender la composición de la producción uruguaya sin prestar mucha atención al papel de los servicios, que constituyen el área de actividad de crecimiento más importante y más profundo en el país, sin entender la presencia de los llamados servicios globales, la tecnología de la información, los procesos
de producción y los servicios asociados a procesos de investigación y de creación de conocimiento. Todo esto, y pido que se piense profundamente en esto, está cambiando a un ritmo muy importante y hace que tengamos que prestarle atención creciente. Nosotros tenemos además, en relación con estos temas, una tendencia a pensar no solo en el crecimiento de la producción antes que en su composición, sino una tendencia a pensar en la inversión como factor de crecimiento futuro. Bueno, déjenme decirles que además de ser un natural factor de crecimiento en el futuro, la inversión hoy en el Uruguay es el principal factor de expansión actual. Y esto es una novedad formidable en el Uruguay. No es solamente que la inversión sea importante, es que la inversión es hoy el principal factor de crecimiento de la producción. Como producción, no como capacidad para el futuro. Y es por eso que en ese marco se inserta la inversión en infraestructura que está realizando y que está programando el país para el futuro. Y aquí los guarismos son muy importantes. En energía, incluyendo el proceso de exploración de hidrocarburos, hay planificada una inversión de 5.300 millones de dólares entre 2013 y 2015, para los 3 años comprendidos en ese periodo, 13, 14 y 15. En transportes, comunicaciones, servicios portuarios, esa inversión entre 2013 y 2015 está alcanzando los 1.600 millones de dólares. En materia de telecomunicaciones y teniendo especialmente el foco en la fibra óptica al hogar, estamos hablando de inversiones que superan los 500 millones de dólares. Y tenemos la enorme novedad absolutamente revolucionaria en la historia del país, que es el puerto de aguas profundas, ya habilitado por el Senado de la República y en vías de ser habilitado la semana que viene en la Cámara de Representantes. Esta es quizá la transformación más importante que reconozca la historia contemporánea del Uruguay por sus impactos directos e indirectos. De esta manera, esta segunda línea de razonamiento nos invita a pensar más que en las cifras de evolución anual, en la composición de esa evolución anual, porque es allí que se perciben las transformaciones que a nuestro juicio está materializando el Uruguay. La tercera línea de razonamiento tiene mucho que ver con esta que estábamos analizando, que es la apuesta creciente que se percibe en el Uruguay. Y aquí tenemos un ejemplo notable de cómo los cambios los hace toda la sociedad y no solo un gobierno o un Estado, mucho menos un partido. Es la apuesta a la innovación y al conocimiento como camino de desarrollo y sobre todo de salida al exterior y de inserción internacional. Es una discusión que está planteada en el país desde hace mucho tiempo. Déjenme sintetizarla en 2 enfoques. Muchos han pensado durante mucho tiempo que competir es igual a vender más barato que los competidores y que a eso se limita la competitividad. Y muchos han creído muchas veces que se compite mejor bajando salarios, subiendo el tipo de cambio y teniendo una infraestructura adecuada. Pero hay otro enfoque.
Hay un enfoque que apunta a factores más profundos, más durables, porque son factores estructurales, que es apostar al conocimiento que genera innovación, a la innovación que al mismo tiempo nos lleva hacia niveles crecientes de eficiencia y por lo tanto también de competitividad. Nosotros creemos que hay una conciencia creciente en el país acerca de la necesidad de recorrer el segundo camino. Y entonces, poner en práctica políticas públicas que asuman la posibilidad de crear este camino. El primer enfoque, el tradicional, nos lleva meramente a confiar en nuestras ventajas comparativas congénitas. Esto es, aquellas que nos dio la naturaleza, y adecuar nuestro comportamiento a lo que nos dio la naturaleza y a competir en base a eso. El segundo enfoque propone un camino de apuesta a la creación de ventajas competitivas en base al conocimiento y a la innovación, a estimular la innovación. Por ejemplo, cómo el país lo está haciendo a través de los criterios de aplicación de la ley de inversiones, a fomentar la inversión en conocimiento y tecnología. Todavía nos falta mucho, pero en los últimos años la inversión pública en conocimiento y tecnología se triplicó y la privada se duplicó. Y ese es un esfuerzo que todavía deja al país muy lejos de los estándares internacionales, pero significan un mejoramiento notable respecto al pasado. Y eso lo están logrando todos los uruguayos que actúan en este campo. Y naturalmente a ese esfuerzo de inversión en conocimiento y tecnología se ha agregado otra cosa que los uruguayos nos hemos dado, tanto en el sector público como en el privado, que es una modernización institucional importante. Hoy Uruguay tiene una Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación, pero también tiene a una Universidad de la República trabajando muy duramente en investigación, a un programa de desarrollo de ciencias básicas, a un sistema nacional de investigadores, a un Instituto Pasteur, a un Instituto Clemente Estable, todos haciendo esfuerzos en la misma dirección, pero lo que es más importante, todos actuando en red, porque en este campo no se actúa aisladamente, no se puede actuar aisladamente, se actúa en red para potenciar el esfuerzo que con mucho sacrificio hace cada uno. Y eso es lo que está ocurriendo en el Uruguay. Y por supuesto, esto se verifica en los esfuerzos que el país hace desde el punto de vista de su inserción internacional. Déjenme decirles que basta a veces una breve recorrida por el mundo, y estoy entrando en la quinta línea de reflexión, y se verifica el prestigio y el reconocimiento que tiene el país. El reconocimiento que tiene el país, que no solo se apoya, se refiere al incremento de sus exportaciones, a la presencia de la inversión del exterior, sino también se apoya en los valores que el Uruguay ha defendido desde el punto de vista de su política internacional. Su apuesta al multilateralismo, su defensa irrenunciable de las libertades, de la solución pacífica de los conflictos, del enfrentamiento a todo abuso de poder
de unos países contra otros. Y Uruguay ha ganado mucho prestigio también desde este punto de vista, y no solo con su comercio o con las inversiones que lo eligen como destino fundamental. En esas circunstancias, Uruguay ha sabido llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha ocupado y volverá a ocupar un cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y es hoy uno de los 9 casos pilotos de la reforma de la organización. Y esto lo ha logrado el país, precisamente defendiendo valores en su política internacional, y conforman una parte muy importante del prestigio, de la jerarquía con la que es distinguido Uruguay hoy en el exterior. Lo cual tiene mucho que ver también, porque esto está asociado a la presencia del país en el exterior, con la estabilidad financiera, que es también una de las 6 líneas de razonamiento que queríamos proponer hoy. Y que es una de las grandes transformaciones, a mi juicio, que se han logrado en el país. Hoy Uruguay ha construido una red de seguridad financiera como nunca habíamos tenido antes. Y lo hemos hecho nuevamente todos los uruguayos. Una nueva red de seguridad financiera que involucra un banco central con objetivos muy claros en la sociedad. Por supuesto, la estabilidad de la moneda, la fortaleza del sistema de pagos, pero sobre todo la sanidad de su sistema financiero, la salud de su sistema financiero. Y esto involucra, por supuesto, a mecanismos de regulación y supervisión del banco que practican hoy los mejores procedimientos internacionales, pero también involucra a la Corporación de Protección de Ahorro Bancario que hemos sabido darnos. También involucra al Ministerio de Economía y Finanzas como organismo de referencia y de enlace de esta red de seguridad financiera. Y también hace que se refleje esto en los resultados que hoy tenemos en materia de liquidez, solvencia y morosidad del sistema financiero concebido en su conjunto. Y esta ha sido una línea de trabajo en materia de estabilidad financiera. La otra, queridos amigos, también nos muestra una transformación fundamental, a mi juicio, y les pido que piensen en ella. Ha cambiado dramáticamente el significado y la composición de la deuda del país, que hoy es totalmente diferente a cómo lo fue en otras épocas en las que mostró resultados preocupantes. Hoy tenemos la menor proporción de deuda pública sobre producto en toda esa historia. Hoy tenemos los mejores perfiles temporales de esa deuda. Hoy tenemos más de la mitad de esa deuda nominada en moneda nacional. Entonces, son transformaciones sobre las que invito a pensar, que están formando parte de este camino fundamental del que estamos intentando reflexionar. Y la sexta línea de razonamiento que yo quisiera proponer es algo imprescindible en una sociedad que se propone recorrer el camino de las transformaciones, que es el desarrollo y la democratización de la cultura. La cultura entendida en su sentido más amplio, como solemos decir, la cultura como proceso constructor de cercanías entre los seres humanos. Y vaya si los uruguayos necesitamos construir cercanías entre todos nosotros. No solo
lo digo esto por diferencias normales y legítimas que tenemos entre todos nosotros y que forman parte de lo que es una sociedad democrática. Es más, es todo lo contrario. Las cercanías no pueden ser nunca incompatibles con las diferencias. Porque de lo que se trata es de construir cercanías entre gente diferente, pero que comparte una sociedad, que comparte una comunidad, que comparte valores, que quiere seguir adelante y que a veces atraviesa por momentos dolorosísimos, como son aquellos que nos toca vivir a todos, con un dolor desgarrador en el alma, cuando vemos algunos sucesos inhumanos que surgen en nuestra sociedad y a los que hay que responder precisamente con mayor cultivo de las cercanías, con mayor desarrollo cultural. Hay incluso demostraciones en algunos países de nuestra América Latina donde la pobreza ha llegado a niveles mucho más duros que en el Uruguay, donde la falta de condiciones dignas de vida ha sido mucho más entendida y mucho más profunda que en el Uruguay. Y la respuesta de la cultura, de la creación artística, ha sido un bálsamo, un medicamento que ha ayudado a superar esas situaciones de verdadera agresión humana, física y espiritual. Por eso es tan importante no olvidar nunca que este es uno de los lineamientos fundamentales de la transformación de una sociedad, siempre, a lo largo de toda su historia. Podrán cambiar las circunstancias, pero la línea de la construcción de cultura no puede dejar de existir jamás. Y lo podemos ver desde dos puntos de vista. Yo mencionaba uno recién, la creación artística, pero no es la única ni la más importante. La creación artística, la producción de bienes culturales y el acceso democrático de la población a esos bienes culturales. Y estamos viendo cambios en el país en los últimos tiempos. Tradicionalmente, por ejemplo, el interior ha tenido dificultades para acceder a los bienes culturales. Por eso la satisfacción, la alegría que hemos sentido tantos uruguayos al ver, por ejemplo, al cuerpo de baile del Sodre recorrer todo el interior del país y ser recibido con alborozo, con una enorme satisfacción por todos nuestros pueblos en el interior del país. Y esta es una manera de ver el tema, pero hay otra fundamental, que es precisamente la democratización, la descentralización de toda el esfuerzo, la energía que se vuelca a eso que llamamos la construcción de cercanías. El ejemplo de los centros del Ministerio de Educación y Cultura diseminados por todo el país también nos pueden servir como indicador para la reflexión a realizar desde este punto de vista. Queridos amigos, yo creo que tenemos que pensar en todo esto. Por supuesto, no habrá respuestas únicas, no habrá reconocimientos únicos, pero pensemos para llegar a la conclusión de si estas son transformaciones importantes para el país o no lo son, si son ingredientes fundamentales del camino a recorrer o no lo son. Y pensemos particularmente en dos aspectos: la magnitud de los cambios, si es que se reconocen, y su posibilidad de sostenerse o revertirse en el futuro. A mí me parece que estos cambios no solo son muy profundos, y he tratado de elegirlos precisamente por su profundidad,
sino que entiendo que son cambios que están apuntando a lo más arraigado de las características del país y que por eso han llegado para quedarse, para seguir adelante, para seguir profundizándose, enriqueciendo su contenido y significado precisamente con el esfuerzo de todos los uruguayos. Porque si se entendiera que esto es así, como lo propongo, entonces cometeríamos un grave error si no siguiéramos recorriendo este camino. Y sobre todo cometeríamos un error muy importante, quizá el peor de todos, si no entendemos que están pasando cosas en el país. Si nos dejamos absorber totalmente por la peripecia cotidiana y no percibimos el esfuerzo de tantos compatriotas para hacer un país diferente. Hace muy pocos días presentábamos con mi amigo Ricardo Pascale, presidente del Banco Central del Uruguay, en una época muy difícil, en el primer gobierno democrático, precisamente un libro de su autoría que refiere a la confianza como un elemento fundamental de una sociedad. Y allí él destaca un razonamiento fundamental con el que yo quiero cerrar esta charla. Y es el de ver toda la historia del Uruguay, desde la recuperación democrática hasta nuestros días, como una evolución en la que se pasa de la confianza como efecto a la confianza como causa. El peor gobierno de la historia contemporánea del Uruguay, que fue el de la dictadura militar, dejó a la confianza destruida. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales que tuvo que poner en práctica el país al recuperar sus instituciones democráticas fueron políticas tendientes a recuperar la confianza. Confianza como efecto de esas políticas. Hoy, yo creo que los uruguayos podemos decir con mucho orgullo y satisfacción que la confianza en el Uruguay de hoy opera como causa, no como efecto. Y gracias a que existe una gran confianza en el país, es que los uruguayos estamos realizando todas estas transformaciones de las que hemos dado cuenta. Por esta razón, queridos amigos, soy muy optimista acerca del futuro de este país. Muchas gracias. Los buenos mediodías para todos, bienvenidos. Hay una serie de preguntas que le queremos hacer al vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, y esperamos, por supuesto, muchos más de ustedes, que es una buena oportunidad además para hacerlas. Y queríamos arrancar con Fernando a propósito de una que tiene que ver con estas horas, vicepresidente, tiene que ver con el proyecto de la marihuana. El presidente Mujica ha dicho que hay que atender el sentimiento de la sociedad y lo que la gente realmente quiere con este proyecto. Y casualmente en las últimas horas una encuesta de Cifra da que el 64% de los uruguayos no está de acuerdo con este proyecto, o al menos liberalizar de alguna forma el consumo de la marihuana. La pregunta es si habría una marcha atrás o un congelamiento de este proyecto, si se va a reformular este planteo, si el presidente va a pedir efectivamente a los legisladores que no voten el proyecto. Yo no quiero hacer ningún anuncio al respecto, entre otras cosas porque no estoy en condiciones de hacerlo, pero me parece que el primer objetivo que tuvo el gobierno al presentar esta iniciativa se logró, que fue el objetivo de que el tema se discutiera y de que la población opinara.
Y yo creo que esa encuesta mencionada es una medición acerca de la opinión de la población al respecto. Pienso que en el proceso de elaboración de una propuesta sobre el tema hay que atender a todas las señales de la sociedad, hay que atender a los resultados de esa discusión que el presidente intentó promover y logró promover, y en función de un balance acerca de todos estos elementos, elegir el camino que se va a seguir recorriendo. Yo no creo que, no solo yo, no creo que hoy estemos en condiciones de anunciar ningún desenlace acerca de este proceso, ni en el sentido de seguir adelante, ni en el sentido de detenerlo. Simplemente el tema está en discusión. Y este elemento de juicio que propone la encuesta es un elemento muy valioso a tener en cuenta. Contador, por acá hay una pregunta que dice que un déficit fiscal del 3%, que algunos analistas han tildado como una situación fuera de control, y un desalineamiento cambiario significativo del 35% contra el resto del mundo y del 15% contra Brasil, ¿no constituye una situación de vulnerabilidad preocupante ante una desmejora de las condiciones externas? Bueno, en parte este es el enfoque tradicional del que yo hablaba hoy, ¿verdad? Ese enfoque que descansa fundamentalmente en un análisis del tipo de cambio nominal a los efectos de determinar las posibilidades de competitividad del país. Y por los fundamentos que expuse hoy no lo compartimos. Nosotros estamos tratando de practicar una política cambiaria que logró borrar de la realidad nacional las volatilidades del pasado que tanto daño nos hicieron al respecto. Por otra parte, las cifras de evolución, composición y diversificación de producción y exportaciones están, en mi modesta opinión, quitando apoyo a razonamientos de este tipo. Yo no lo dije hoy, pero Uruguay hoy está vendiendo bienes y servicios en 140 países del mundo. 140 países del mundo. Solamente pensemos en la comparación de este número con los números de un pasado muy reciente para darnos cuenta de la enorme trascendencia de este cambio y sobre todo sacar conclusiones en cuanto al manejo de los instrumentos de la política económica. Dejo para el final lo del déficit fiscal. El 3% de déficit respecto al producto no es una cifra representativa de la realidad fiscal del país. Las realidades fiscales tienen elementos estructurales, que son los que duran, los que no dependen de circunstancias, y elementos que hacia arriba o hacia abajo van modificando el eje estructural en función de circunstancias. Eso es el 3% mencionado en la pregunta. Pero la estructura fiscal del país está muy por debajo de lo que indica esa cifra. Y por lo tanto, no es una situación fiscal descontrolada, ni mucho menos. Situación que, por otra parte, no puede ser analizada aisladamente, sino en el marco de toda la estructura macroeconómica del país, incluyendo en particular su realidad financiera. Así que Uruguay, por supuesto, va a seguir actuando con cautela fiscal, con prudencia fiscal, absolutamente, como lo ha hecho siempre en los últimos años, y al mismo tiempo señala la distinción de estos aspectos que a los efectos del debate público sobre política económica importan mucho. Astori, a propósito de la inflación y de las medidas que ha venido tomando el gobierno para controlar la inflación y el acuerdo de precios que se ha hecho con los privados, ahora fin de mes se terminaba ese acuerdo, por ejemplo, con los supermercados. ¿Se va a renovar ese acuerdo de precios? ¿Se va a seguir tirando para adelante el ajuste de las tarifas? ¿Se está pensando en alguna otra medida para después de diciembre? Bueno, esta es una pregunta típica
para contestar que no podemos descartar ningún instrumento, y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque sería absurdo señalar, por ejemplo, los acuerdos de precios terminan el 31 de diciembre y no los vamos a volver a utilizar. Hay una parte de la lucha contra la inflación que es absolutamente esencial, y es transmitir credibilidad. Hoy hablábamos de la confianza, que es un elemento hermano de la credibilidad y las expectativas. Si la sociedad no ve a un gobierno definitiva y profundamente comprometido en esta lucha, no se va a sumar a la misma. Es más, va a actuar practicando conductas contradictorias con la lucha contra la inflación. Y es natural que así sea. No lo va a hacer por maldad, por supuesto. Es decir, lo primero que hay que transmitir es credibilidad. Tienen que creer en que el gobierno está dando esta lucha. ¿Para qué? Para sumarse a ella. Hoy decíamos, los cambios son producto de la conducta de toda la sociedad. Bueno, acá tenemos un ejemplo típico. A la inflación se la combate con toda la sociedad actuando contra la inflación. De modo que la conducta natural sea una conducta antiinflacionaria. Pero para eso hay que creer en los que la están conduciendo. Y para eso, los que la están conduciendo no pueden hacer anuncios que coarten sus propias posibilidades de acción. Tienen que apelar a todos los instrumentos posibles, como lo ha venido haciendo el gobierno, en el campo monetario, en el campo fiscal, en el campo de los acuerdos de precios, para obtener el objetivo que todos queremos. Sí se le quita el IMESI ahora en enero a algunos artículos. ¿Perdón? ¿Se le quita el IMESI a partir del mes de enero a algunos artículos? Se lo podemos preguntar al ministro de Economía y Finanzas, pero solo que no lo invitaron hoy. Bueno, pero capaz que tiene la voluntad de responderlo si le acercamos un micrófono, no sé si es posible. Vamos a no hacer anuncios, ¿no? Y a tratar de reflexionar en lo que pedimos que reflexionaran todos. Contador, por acá hay una pregunta que dice que el gasto social o el incremento del gasto social sin demasiados controles ¿no puede molestar nuestro crecimiento futuro? No solo no va a molestar nuestro crecimiento futuro, sino que lo va a fortalecer. Porque, reitero, el gasto público social encuadrado dentro de la cautela y la prudencia de la que hablábamos hoy, tiene por efecto fundamental desarrollar capacidades humanas. Y el desarrollo de capacidades humanas, además del reconocimiento de derechos del cual también hablábamos hoy, es un elemento fundamental para que el país siga avanzando hacia nuevos y más elevados niveles de desarrollo económico y social. Es exactamente al revés. Entonces, sería un contrasentido que nosotros disminuyéramos la importancia de esta herramienta fundamental por temor a que genere desequilibrios macroeconómicos. Primero, no es así. Segundo, estaríamos comprometiendo un objetivo sustantivo de la política económica. Una pregunta aquí respecto a la ley de colegiación. Dice, queremos saber la situación y el futuro, en su opinión, de esta ley. Preocupación de la mayoría de los universitarios, y está firmada la pregunta por la Sociedad de Arquitectos. Sí, hay en el Parlamento diversas iniciativas al respecto. Yo quiero decir que estoy a favor de la idea o de la inquietud contenida en la pregunta. Hay diversos proyectos, hay uno de la agrupación universitaria, hay uno de la Sociedad de Arquitectos, hay uno de la Sociedad de Medicina Veterinaria, pero todos apuntan a la misma idea. Es uno de los temas a encarar en los próximos años en el Parlamento, sin duda. Yo quiero decirles, estoy en condiciones solamente hoy de dar mi opinión personal, que tengo una actitud positiva, proclive a la promoción de estas iniciativas. Contador, la última pregunta que me ha llegado yo no se la voy a trasladar, me parece que no corresponde. Lo voy a premiar con no trasladársela,
Entonces no la hagamos. No, no la voy a hacer, no la voy a hacer. Pero tengo en cuenta para ello que hoy en toda la locución... La deja librada mi imaginación. No, se la voy a entregar para que usted se la lleve. Pero como hoy en toda la locución nunca mencionó la palabra quinquenio, yo lo premio con no hacerle la pregunta. ¿Le parece bien? Se la voy a entregar. Pero como ellos deben querer saber qué dice, yo a ustedes les voy a contar qué dice. Está escrita por alguien que no firmó. ¿Va a permitir construir el estadio de Peñarol en el 2013? Qué hambre que tienen, ¿eh? Yo no se la voy a hacer, ¿eh? Qué hambre. Es enorme la hambruna. Y aún después del almuerzo. Le agradecemos al contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, por su aporte. Lo despedimos y le agradecemos este cierre del ciclo 2012 de almuerzos. También a la señora Claudia García, al señor Fernando Vilar. Amigas y amigos, bueno, qué decirles, simplemente agradecerles por habernos acompañado durante un año más. Nos estaremos reencontrando en el 2013. Que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad junto a toda su familia y un muy buen 2013 que nos reencuentre otra vez con todas las actividades de ADM haciendo que las cosas sucedan.